Vamos a iniciar. Vamos a iniciar, vamos a orar. Pastora Sandra, si nos puedes dirigir en una oración para iniciar, por favor. Pastora Sandra, si nos puedes, porfa, dirigir en una oración para iniciar. ¿Tengo comunicación? ¿Me están escuchando todos o está interrumpida la comunicación? Paso, se escucha bien. Ok, perfecto. La pastora Sandra parece que, bueno, se retiró por un momento del dispositivo. Sara, dirígenos una oración, por favor, de inicio. Sí, Señor. Padre amado, Dios todopoderoso, Señor, venimos hoy, Señor, delante de ti, Señor, con corazones agradecidos, Señor. Gracias por permitirnos una vez más reunirnos, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio de tu palabra, Señor, por ese maná, Señor, que nos das para crecer cada día. Señor, te pedimos que el Espíritu Santo, Señor, sea quien dirija esta clase, Señor, que abras nuestro entendimiento, Padre, para que podamos, Señor, comprender las escrituras, Señor, y todo lo que has preparado, Señor, para este día, Señor. Prepara nuestro corazón, Señor, para recibir con humildad, Dios amado, todo lo que tú quieres enseñarnos. Bendice, Señor, al pastor, Señor, que es quien nos compartirá en este día la enseñanza, Señor. Llénalo, Señor, de sabiduría, de gracia y dirección. Gracias, amado Dios. Amén. Muchas gracias. Bendiciones para todos. ¿Qué estamos hablando? ¿De qué hablamos hace 8 días? ¿Nadie recuerda? Hola, hola. Se escucha entrecortado, ¿De qué se hablamos corta. hace 8 días? Hablamos sobre bendiciones para todos, sobre las doctrinas, sobre las sectas, perdón, sobre las sectas. Y si mal no recuerdo, usted hablaba sobre las doctrinas, mencionó 3 doctrinas: la doctrina de Dios, la doctrina del hombre y la doctrina, se me fue uno. Y mencionaba de los espíritus, y mencionaba las características de cada una de ellas. Perfecto. Muy bien. Entonces está la doctrina de Dios, es la que nosotros manejamos y defendemos o debemos defender. Está la doctrina de hombres y está la doctrina de demonios que hablábamos un poco hace 8 días. Bueno, basándonos en el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, cuando de pronto no me estén escuchando bien, me hacen una señita porque de pronto la señal pueda de pronto fallarnos, nos hacen una señita. Entonces dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Si usted tiene ahí su Biblia, ábrala y vamos a leer este pasaje. Verate, por acá me dicen que están tratando de ingresar.
Los de la logística, por acá me están pidiendo ingreso. Es que hay personas tratando de ingresar. Bueno, ya se encargan ustedes de dar ese ingreso. Bueno, entonces, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, dice, está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Eso nos dice Primera de Pedro capítulo 3, verso 15. Está siempre preparados. ¿Para qué debemos de estar preparados? Para presentar defensa, ¿sí? Para presentar defensa. Para presentar defensa debemos de estar como preparados. A veces podemos estar discutiendo sobre algunos temas que no tenemos el conocimiento, entonces terminamos a veces hablando de tantas cosas, pero sin una base, y por eso estamos tratando de explicar un poquito más sobre este tema de las falsas doctrinas, para que usted vaya teniendo más o menos idea, conocimiento, y pueda presentar defensa. ¿Defensa a qué? Defensa a la sana doctrina, ¿sí? Esa palabra defensa es la misma palabra apología o apologética, ¿sí? Que en su significado original en hebreo significa defensa. La palabra apologética significa defensa. Entonces, estamos llamados todos a hacer apología, ¿sí? A defender la sana doctrina, ¿sí? Estamos todos llamados a defender la sana doctrina, todos somos cuidadores, vigilantes de la sana doctrina. ¿Estamos claros hasta ahí? Pero para presentar defensa hacia la sana doctrina, debemos de estar como preparados. Por eso dice, está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre. ¿Cómo se presenta la defensa? Con mansedumbre. No es una serie de discusiones y de pleitos y de contiendas, porque la Biblia dice que la palabra de Dios no es para contender. Entonces, ¿entiendes esto? O sea, presentar defensa con mansedumbre no es contienda, ¿sí? Simplemente es con esa mansedumbre y con ese amor que nos caracteriza, poder darle a entender a la otra persona que está errado, ¿sí? Pero tenemos que tener ciertas bases para que esa persona nos entienda de que verdaderamente está errado. Entonces, lo mismo dice en Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, lo que hablamos hace 8 días, ¿sí? En los postreros tiempos algunos, ¿sí? Apostatarán de la fe. ¿Y cómo? Escuchando. Les decía, hablaba hace 8 días que la apostasía no es solamente enseñar, el apóstata es también el que escucha, ¿sí? La apostasía parte también desde el oído, desde lo que yo escucho y lo creo y me establezco en ello, eso ya se constituye como una apostasía. Alexander o Valeria, que estén por ahí, por acá hay personas que están pidiendo ingreso, que no han podido ingresar. ¿Qué podemos hacer ahí? Si de pronto nos ayudan con eso, por favor. Bueno, dice Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, debido a todas estas advertencias que la misma palabra nos está haciendo, es importante, fundamental, nosotros también conocer, estudiar sobre lo que son las falsas doctrinas, ¿sí? Porque si no fuera peligroso, la misma palabra no nos daría una advertencia de que nos cuidemos, de que estemos preparados, de que presentemos defensa, ¿sí? No nos daría una advertencia. ¿Sí? Todo lo que se advierte es porque está denotando un peligro, ¿sí? Entonces, por esa razón es que estamos hablando de este tema de las falsas doctrinas. ¿Estamos claros hasta ahí? Bueno, entonces, lo primero que debemos de entender, mis amados, es que, y quiero empezar con esta pregunta, la iglesia o el cristianismo
¿ustedes creen que el cristianismo es una religión o no es una religión? ¿Cómo lo denominan? Abro micrófonos ahí para ir rompiendo el hielo. ¿Se define el cristianismo como una religión o ustedes creen que no es una religión el cristianismo? Wow, una pregunta que hice general, no sé si me están escuchando bien. Que usted me puede responder con un sí, con un no, no es una pregunta teológica profunda, usted puede simplemente exponer su pensamiento con respecto a eso, ¿cierto? ¿Creen que el cristianismo es una religión o no es una religión? Pastor, bendiciones. Para mí yo creo que Amén. no es una religión. ¿Por qué? Porque creo, Pastor, de que nosotros no estamos en una iglesia para ser religiosos, sino para ser seguidores de Cristo y imitadores de Cristo. Ok, gracias por la explicación, Diego. ¿Quién más quiere aportar sobre esta pregunta? Sara. Paso, yo creo que sí, porque Que sí. que sí es una Sí. religión, porque no se limita, a ver cómo lo, o sea, no se limita tanto como ser una religión, sino que es también una relación personal con Dios a través de Jesús. No se limita tanto a una... explícamelo, porfa, no te entendí muy bien. Sara, no te entendí muy bien. O sea, sí, que el cristianismo sí es una religión, pero como, sin embargo, pues como por decirlo de esa manera, el cristianismo no consistiría solamente en una religión, sino en cumplir en las normas y todo lo que Dios ha establecido. Por eso esa relación personal con Dios es a través de Jesús, y para mí por eso sería pues que sí es una religión. Ok, gracias, Sara. Pastor José y el maestro Carlos. Buenas noches, Dios les bendiga. Hay dos cosas que en lo que yo me defino. Bajo el sistema del mundo, ¿cierto? Lo que el mundo siempre va a regular cuando sale alguna, digamos, algún tipo de creencia, el sistema lo va a relacionar o lo va a nombrar como una religión, ¿cierto? Como una religión. Es una si hoy o mañana sale otro tipo de creencia, va a quedar estipulado una religión. Ya es a nivel personal, la cual nosotros como cristianos no tomamos el cristianismo como una religión, sino como lo que nosotros hemos aprendido y quizás hemos enseñado también, es bajo un estilo de vida, bajo un fundamentado en la Biblia. No, esta parte, muchos dirán, pero es que las otras también están fundamentadas en la Biblia. Sí, pueden muchas estar fundamentadas en la Biblia, pero la cuestión con nosotros que decimos esa parte del cristianismo es el tratar cada día de seguir precisamente las enseñanzas fundamentales de la Biblia, o sea, obedecerla. Pero entonces parte de ese cristianismo por el sistema del mundo, lo va a definir. Y si hubiese algún artículo que lo hay en la Constitución y todo, lo van a definir como una religión, ¿cierto? Pero ya a nivel personal es totalmente diferente. Ok, gracias, Pastor. Maestro Oscar. Sí, pastor, bueno, opino un poco así parecido a lo que dice el pastor José. Si nos vamos al concepto teológico de religión, dice que es el conjunto de creencias o normas o normativas que un ser humano sigue y el cual comienza a obedecer. Pero sabemos que el cristianismo no debe ser, no lo debemos llevar de una manera religiosa, pero en el concepto teológico
Dice que religión es eso, son las normas o las creencias que yo sigo y las normativas que me hacen llevar una vida acorde a la palabra de Dios. Pero nosotros como hijos de Dios no podemos volver del cristianismo algo religioso, algo solo de rituales. Perfecto. Bueno, pero entonces ahí hay algo, y es que cuando es un conjunto de normas que nos rigen, es lo que les entiendo, eso se denomina como una religión. Entonces nosotros tenemos un conjunto de normas que nos rigen, por lo tanto somos una religión, bajo ese concepto, ¿sí? De hecho, la palabra religión en su idioma original, que es la palabra religare, que significa ligarse nuevamente, volverse a ligar, ¿sí? Entonces, cuando entendemos esto, ligarse nuevamente con alguien o con algo, eso significa religión. Entonces, nosotros vinimos a ligarnos con Cristo, ¿sí o no? Nos ligamos nuevamente con Dios a través de Cristo, porque estábamos separados de Él. Entonces venimos a ligarnos otra vez con Él, partiendo desde el significado original de la palabra religión, ¿cierto? Entonces cualquier religión tiene un seguidor, digámoslo, al cual se liga o se rige. Por lo tanto, también es una religión. Entonces ahí es donde viene lo que es las religiones falsas y la religión verdadera. Entonces la palabra religión sí cabe para nosotros. Ya la palabra religiosidad es otra cosa muy diferente, ¿sí? Pero la palabra religión sí rige para nosotros. Entonces, por eso dice, la verdadera religión, por lo tanto, es la que a través de sus enseñanzas, la verdadera religión es la que a través de sus enseñanzas lleva al hombre a volverse a Dios, el creador y sustentador de todas las cosas. Entonces, si sabemos que hay muchas religiones, dentro de todas las religiones está el cristianismo, pero el cristianismo marca una diferencia, porque el cristianismo a través de sus enseñanzas lleva, el propósito es llevar al hombre ¿a qué? A volverse a Dios. Así que si cualquier religión que no cumpla con esto, entonces por lo tanto no sería una religión, digámoslo, verdadera, ¿sí? Entonces sí, nosotros como cristianos somos una religión, ¿cierto? Ahora, cuando miramos la definición de lo que son las sectas, ¿sí? La definición de lo que son las sectas, ¿de dónde salen las sectas? Del incumplimiento, ¿sí? Del incumplimiento a lo que la Biblia dice cuando dice en Gálatas 1:8, por ejemplo, que dice, mas si aún nosotros, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea maldito, ¿sí? Sea anatema. Entonces, todo lo que no hace parte del evangelio de Cristo es anatema, ¿sí? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Cualquier otro evangelio, cualquier otra religión, cualquier otra enseñanza que no sea la que nosotros hemos enseñado, ¿sí? Entonces esa religión es anatema, es maldita. Pastor José. Pastor, yo decía ahora de los dos puntos de vista, o sea, si hablamos de la parte gubernamental, todo esto, donde por el sistema nos rigen como una religión, ¿cierto? Ahora, cuando hablas de la parte de la secta, mire que sucede, tristemente sucede que otras sectas o otras religiones nos toman el cristianismo como secta. Entonces, por eso yo definía, bajo unas leyes y todo eso, se denomina el cristianismo se denomina como una religión más, pero aún a nosotros muchos nos toman como sectas y sabiendo que tratamos de seguir los principios tal como están en la Biblia. Claro, porque es que cuando se habla de religión, ninguna religión se hace conocer como falsa, todas se hacen conocer como verdaderas. Por lo tanto, entonces, aún nosotros que llevamos el evangelio, la palabra de Dios, en las que se hacen creer como verdaderas, van a denominarnos a nosotros como una religión falsa, claro. De eso se trata. Y ahí es donde juega lo que acabamos de leer de Primera de Pedro,
que dice que debemos de estar preparados para defender, hacer defensa, hacer apología a la sana doctrina, ¿sí? Entonces, eso es el punto. Siempre que una religión se levanta, y ahorita vamos a mirar, si nos da el tiempo, vamos a mirar las características de una falsa o de una secta, ¿sí? Y una de ellas es que siempre ellos creen tener la verdad absoluta, ¿sí? Entonces, dice el apóstol Pablo, hace una advertencia: si aún algún ángel o nosotros mismos, mire, él dice, si aún nosotros, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Si en algún momento nosotros nos extraviáramos y viniéramos con otro evangelio, hombre, no nos crean, ¿sí? Sí me hago entender, porque ni siquiera está diciendo si un ángel o si otra persona, dice si aún nosotros. O sea, nosotros tenemos que mantenernos en la sana doctrina, en lo que aprendimos, en lo que nacimos, en lo que crecimos, en lo que Cristo estableció en su palabra, ¿sí? Debemos de mantenernos. Y si aún nosotros, en este caso, por ejemplo, si aún yo como pastor predico un evangelio diferente, entonces dice que caigo ¿en qué? En el estado de anatema, ¿sí? Entonces es mantener, es hacer defensa a la sana doctrina, ¿sí? Una secta entra en la ciencia llamada heresiología, de la parte teológica, ¿cierto? El estudio de las sectas como tal o de las religiones falsas. Las sectas se define como una corrupción o perversión del verdadero cristianismo, ¿sí? ¿Qué es una secta? Es la corrupción o perversión del verdadero cristianismo. Listo. Por eso la importancia de nosotros mantener, guardar y velar. ¿Por qué? Por las doctrinas que tenemos establecidas en la palabra. Mantenernos en ella, vivirlas, ¿sí? Hacer defensa por esas doctrinas fundamentales de la palabra, que son la columna vertebral, si me hago entender, del evangelio. Entonces, cuando privan al cristianismo de sus doctrinas vitales, como resultado hallarán una secta, ¿sí? Cuando el cristianismo lo privan de sus doctrinas vitales, como resultado, ¿sí? Encontrarán que automáticamente una secta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Hacer defensa, hacer apología a esa sana doctrina, ¿sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Una secta es una perversión religiosa, es una creencia y práctica. En el mundo de la religión existen devoción a un concepto, ¿sí? A un concepto, a un líder, ¿sí? Le guardan esa devoción, ese respeto, le siguen, lo veneran. Eso se convierte en una secta, ¿sí? Entonces, cuando hablamos, vuelvo y le digo, de religión, tiene que ver con volvernos, ligarse nuevamente, ¿sí? Y esa parte de la religión incluye las falsas religiones y la que nosotros creemos por la palabra, que es la verdadera y la que debemos de defender. Amén. ¿Qué es una doctrina falsa? Es una herejía organizada. Es una herejía organizada, ¿sí? Eso es una secta, una herejía organizada. Ahora, hay una pregunta que yo haría en este momento y ¿es lo mismo herejía que secta? Abro micrófonos. ¿Es lo mismo herejía que secta? Abro micrófono con toda libertad. ¿Qué creen ustedes? ¿Secta es lo mismo que herejía? Wow. Se fueron. Pastor, bendiciones. Bendiciones. Yo creo que sí, pastor, porque todas dos delante del Señor son inaceptables. Están en contra de la voluntad de Dios. Ok. Gracias, Ilma, por el aporte. ¿Quién más quiere respondernos a esa pregunta? Kelly.
Yo creo, pastor, que son diferentes. Pues en este momento no tengo claro lo que es una herejía, pues en mi pensamiento, pero para mí, en lo que hemos recibido en las capacitaciones y el conocimiento, yo creo que herejía es algo personal y la secta es de un grupo de personas que se desarrollan dentro de algo que es contrario a lo que dice la palabra. Ok, eso, Eli, muchas gracias. Kelly. Pastor, bendiciones con Alci. Ah, si no tiene la cámara apagada, no sabía quién era. Sí, estamos los dos por aquí, sino que Kelly está ocupadita. Listo. No, totalmente de acuerdo con el hermano Eli, son dos cositas distintas, solo que pensaría que la secta ya va siendo como algo más organizado, mientras que la herejía pensaría que puede ser como algo inicial, como una idea. Perfecto. Gracias, mi hermano Alci. Entonces, la verdad es que, mis amados, todo empieza con una herejía, ¿sí? Todo empieza con una herejía. Una secta se forma de una herejía, pero realmente una herejía no necesariamente es una secta. Una persona puede cometer herejía porque herejía es distorsionar una verdad, ¿cierto? Entonces, cualquiera podemos cometer el error en algún momento de distorsionar una verdad, de decir o de interpretar algo de la Biblia de manera errada. Yo creo que todos podemos correr el riesgo de que eso nos pase, pero no necesariamente por eso nos constituimos en unos sectarios o en una secta, ¿sí? De pronto por error, por desconocimiento, por mala interpretación, en fin, podemos aún hablar, decir una herejía de la palabra, ¿sí? De una verdad, pero no nos convierte eso en una secta como tal, ¿cierto? Entonces, cuando decía, lo que decía mi hermano Alci, ya una secta es una herejía, ¿sí? Organizada. Eso ya se convierte en una secta donde ya se forma un grupo de personas que son dirigidas, enseñadas e instruidas en esa mentira o en esa falsedad. Y eso se convierte en una secta. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno. Una secta también se define quizás como un grupo de personas, claro que sí, alrededor de una persona específica o de una interpretación errada de la Biblia, ¿sí? Entonces, ¿cómo se identifica una secta? Yo quiero que usted, si está tomando nota, lo apunte porque es importante. ¿Cómo usted identifica una secta? Usted puede entrar en un lugar, en una determinada congregación, y usted al entrar quizás no se va a dar cuenta que está en un lugar donde hay una secta, ¿sí? Porque es un lugar donde hay personas reunidas, pero ¿cómo identifico que eso no es una iglesia sana? ¿Cómo identifico que ahí no está Dios? ¿Cómo identifico que es una secta? ¿Sí? Cuando hablamos de secta, estamos hablando de algo ya a nivel diabólico. ¿Listo? A nivel diabólico. ¿Listo? Que no necesariamente se hacen actos de brujería y de hechicería, pero que sus enseñanzas van tan erradas que no conducen al cielo, ¿sí? Sus enseñanzas no conducen al cielo. Entonces, pero hay una forma de identificar lo que son herejías o lo que son una falsa, una secta como tal, ¿sí? Resulta de que, vuelvo y le digo, usted entra a un lugar y va a encontrar que ahí tienen la Biblia. Y usted dice, aquí tienen la Biblia, es una iglesia cristiana. Usted va a encontrar que se habla de Dios. Y usted dice, se habla de Dios, es una iglesia cristiana, ¿sí? Pero realmente no es una garantía, ¿sí? De porque tengan la Biblia o porque mencionen a Dios, no es una garantía realmente de que sea una iglesia de Dios, ¿sí? O una persona, pongámoslo así ya en particular, una persona que se te acerque, que haga parte de una secta, ¿sí? Y te habla con la Biblia y te habla de Dios, pero a veces le terminamos diciendo el hermano, pero resulta que no somos hermanos porque es una persona que pertenece a una secta, ¿sí? Pero anda con su Biblia y habla de Dios. ¿Estamos claros hasta ahí? Bueno. Entonces, ¿cómo identificamos entonces una secta? Número uno, cuando Jesús no es el centro, ¿sí? Cuando Jesús no
es el centro. Entonces, cuando usted esté en un lugar o cualquier persona le hable del evangelio, que no le ponga a Jesús como el centro de su enseñanza, entonces hay un problema serio. ¿Sí me hago entender? Porque no hay otra razón de predicar el evangelio si no es para presentar a Cristo. ¿Sí me hago entender? No hay otra razón. Entonces, si Cristo no es el centro, hay un problema muy serio ya en ese lugar o con esa persona como tal. Entonces, mire lo que dice, porque a veces algunas sectas lo que hacen es cambiar al verdadero Cristo y ellos ponen su propio Cristo. ¿Sí me hago entender? Le dicen Cristo, pero no al que murió en la cruz, sino a otro que ellos se inventaron. ¿Sí me hago entender? Entonces, la Biblia dice, en capítulo 11, del 2 al 4, dice, pues, dice el apóstol Pablo, pues los celo con el celo de Dios mismo. Wow. El apóstol Pablo, mire lo que está diciendo, yo los celo, tengo un celo por ustedes, a la iglesia de Corinto, y dice que es un celo del Dios mismo, ¿sí? Los prometí como una novia pura. Pablo dice, yo prometí, sí, lo prometí como una novia pura a su único esposo, ¿sí? A su único, ¿qué? Esposo. Dice Cristo, pero temo de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo, temo de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Entonces el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto, le está diciendo, yo los celo, tengo un celo por ustedes. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es, yo tengo celo, pero un celo de Dios para que ustedes permanezcan, ¿sí? En Cristo, para que ustedes no quiten su mirada del esposo, del novio, porque yo, sí dice, yo los estoy preparando, ¿para qué? Para un esposo, para un único esposo, ¿sí? Pero el apóstol Pablo sigue diciendo, dice, ustedes soportan la buena, ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice. ¿Notas esto importante? Él dice, ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aún si les predican a un Jesús diferente. Ahí está el peligro. Entonces, ¿sí me hago entender? Entonces él dice, soportan y lo soportan de buena gana. ¿Sí? Permiten, ¿sí? Que cualquiera, ¿sí? Permiten lo que cualquiera les dice, aún si les predican a un Jesús diferente al que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. Entonces, ahí el peligro de a veces nosotros andar y estar escuchando y escuchando y escuchando todo lo que se nos presenta en el camino, ¿sí? Porque en alguna de esas terminamos escuchando doctrinas de demonios. Y a veces usted, cuando se le habla de doctrinas de demonios, usted pensará que le van a decir ahí que Cristo no existe, que el diablo es el que manda. O no, olvídese de eso. La doctrina de demonios no se presenta así. La doctrina de demonios se presenta de una manera muy sutil, porque el propósito es engañar, y nadie te va a engañar presentándote lo que tú detestas, ¿sí? De manera tan clara, ¿cierto? Entonces, número uno, ¿cómo determino una secta? Jesús no es el centro. ¿Estamos claros ahí? Primer punto, cuando Jesús no es el centro, eso es una secta. Por eso nosotros mismos debemos de cuidarnos al predicar, saber que nuestra predicación, nosotros podemos hablar de toda la Biblia, podemos hablar de
desde Génesis, todo el Antiguo Testamento, todo podemos hablar, pero debemos de entender, mis amados, que el propósito de toda enseñanza tiene que descansar en Jesús. Listo. ¿Estamos claros? Bueno, entonces, número 2, cuando tienen otra autoridad literaria aparte de la Biblia. O sea, hay gente, hay, digamos, sectas que tienen la Biblia, esta que nosotros usamos, pero aparte de la Biblia tienen otro libro, otra autoridad literaria que lo rige, ¿sí me hago entender? Entonces, eso es un indicativo de que es una secta, maestro Oscar. Mi esposa va a hacer una pregunta, pastor. Sí, señor. Dios me les bendiga, mis hermanos, ¿cómo están? Pastor, Ah. una pregunta. Por ejemplo, en Venezuela hay unas iglesias que se llaman Solo Jesús, que solamente creen en Jesucristo. Cuando nosotros llegamos aquí a Colombia, hay unas que se llaman Trinitarian y otras que solamente creen en Jesucristo, que no creen en el Espíritu Santo. Estas iglesias serían una secta o qué serían. Okay. Bueno, muy buena la pregunta. Déjame, yo tomo agüita. Muy buena la pregunta. Bueno, pasa algo importante y es que nosotros tenemos que analizar ciertas cosas que la Biblia nos enseña, ¿cierto? Número 1, la Biblia dice que el que no confiese que Jesús vino en carne, ¿sí? Esa persona es un anticristo, prácticamente no es de Dios, ¿sí? Quien niegue que Jesús vino en carne no es de Dios, ¿cierto? Hablando directamente de esta, digámoslo, religión de los unitarios o los trinitarios, he tenido varias conversaciones y he hablado aún con pastores trinitarios, hemos tenido amigos pastores unitarios, perdón, que a veces hemos compartido ciertas cosas y hay ciertas cosas que son fundamentales. Número 1, la creencia en un Cristo que vino, murió en la cruz y que nos salvó por su obra en la cruz, ¿sí? Que nos dio salvación a través de su sangre. Número 1, ellos creen en eso. ¿Sí me hago entender? Creen que son salvos por la sangre del Cordero. Listo, creen en la venida de Cristo en carne y creen que resucitó y creen que está a la diestra del Padre. ¿Sí me hago entender? Ellos creen eso. Ahora, otro punto que ellos también hacen o viven, ¿sí? Es que ellos creen en la regeneración, ¿sí? A través del poder de Dios, en esa transformación que Dios hace en las vidas de las personas, ¿sí? Creen en la santidad, viven la santidad, ¿sí me hago entender? Se apartan del mundo del pecado y viven una vida también piadosa a Dios como lo hacemos nosotros, ¿sí? Número 3, ellos creen que hay un cielo, ¿sí? Creen que el Señor Jesucristo va a venir por su iglesia. Ellos creen en eso, esperan la venida del Señor Jesucristo. Número 4, ellos creen, así como creen que hay un cielo, creen también que hay un infierno y que el que no crea en Jesucristo como su Salvador irá al infierno. Ellos creen todo esto, ¿sí? Ellos creen en la palabra de Dios, creen en la palabra de Dios en la misma que nosotros creemos, ¿sí? Creen todo lo que la Biblia dice, creen en toda la obra de Jesucristo, en sus 3 años y medio de ministerio, creen todo eso, todos los escritos ellos creen y lo predican y lo viven, ¿sí? Entonces, son cosas muy fundamentales, muy fundamentales. Ahora, vamos a lo que en lo que están las diferencias entre ellos y nosotros, ¿sí? Las diferencias entre ellos y nosotros son, número 1, que ellos creen, vamos a la parte, antes de hablar de esto, para ellos, una de las cosas que ellos hacen es que, como dice la Biblia, establecen como mandamiento, ¿sí me hago entender? Ciertas enseñanzas o ciertos
digamos, los caprichos de hombre, ¿sí? Donde está, por ejemplo, la vestimenta, que la mujer no puede usar pantalón, blue jeans, sino que tiene que usar falda y esta cuestión, ¿sí? Y eso para ellos es algo fundamental e inquebrantable, ¿sí? Cuando ellos, lo que ellos creen también de que Jesús, ya hablando del punto más neurálgico, Jesús, para ellos en Jesús está el Padre y en Jesús está el Hijo, ¿sí? O sea, ellos creen en Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es que ellos digan el Espíritu Santo no existe. No es que ellos digan el Padre no existe. Ellos creen en eso. ¿Sí me hago entender? Simplemente que ellos ven esos tres personajes en uno solo y es en Jesús. ¿Sí me hago entender? Entonces ellos ven la manifestación del Espíritu Santo a través de Jesús. Ven la manifestación del Padre a través de Jesús y ven la manifestación del Hijo, obviamente, a través de Jesús. ¿Sí? O sea que prácticamente ellos creen en Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero en la persona de Jesús. ¿Estamos claros ahí? Nosotros creemos que son tres personas, tres seres, ¿sí? Que está el Padre aparte, el Hijo aparte y el Espíritu Santo aparte, ¿cierto? Y los tres conforman ese gobierno, conforman ese Dios. ¿Listo? Entonces, comentándole ya todo esto, lo que ellos viven, lo que ellos practican, esa santidad, ese amor por Dios, esa vida piadosa, esa creencia en la palabra y todo esto, ¿sí? Algunas personas, y yo respeto eso, de que algunas personas digan, bueno, esos son una secta. ¿Sí me hago entender? Son una secta. Mi concepto es que yo no me atrevo a decir que son una secta, por lo que les acabo de decir y de mencionar. ¿Me hago entender? Yo no me atrevo a decir que son una secta. Simplemente que hay unas diferencias en ciertas cosas, ¿sí? Que realmente no... A ver, creer que Jesús son tres personas o creer que en tres personas están en Jesús, diríamos, es algo muy relevante, es algo que realmente sí lo denomina como una secta, pero realmente mi concepto personal es que yo no me atrevo a decir que son una secta, porque ellos viven para Dios como lo hacemos nosotros, se apartan del mundo como lo hacemos nosotros, ¿sí? Y creen en todo lo que les acabo de decir, como nosotros también creemos. Listo, Pastor José. Pastor, una pregunta, o sea, Sí, una inquietud más que todo referente a lo que tú has compartido con estas personas. Yo he hecho más o menos un estudio, pero no he tenido la oportunidad de conversar directamente con ellos, y creo que es más válido cuando uno tiene la oportunidad no solamente de estudiarlos, sino de conversar con ellos para saber exactamente bajo ese estudio o conocimiento que uno tiene en qué ellos están enfocados. Entonces mi inquietud es esta: cuando ellos que no he tenido la oportunidad de hablar directamente, tener una charla así, cuando ellos hablan o sea, ellos se centran en Jesús. En Jesús es el representante del Padre. Ellos sí creen en el Padre y en el Espíritu Santo, pero todo en Jesús. O sea que ellos, es decir, no levantan, vamos a poner un ejemplo, una oración como la podemos levantar muchas veces nosotros, Espíritu Santo, guíame, sino que ellos no lo mencionan a él, sino que siempre van a decir Jesús, guíame. No hacen mención nunca ni el Padre ni el Espíritu Santo. Es lo que yo más o menos estoy entendiendo. Toda oración es solamente a través de Jesús. Pastor, Sácame esa inquietud. sí, ok, perfecto. No, vuelvo y te digo, ellos invocan a los tres. ¿Sí me hago entender? Ellos invocan a los tres en sus oraciones, en sus prédicas, en todo. Ellos hablan del Espíritu Santo, ellos hablan del Padre, ellos hablan del Hijo. ¿Me hago entender? Pero vuelvo y te digo, bajo este concepto de que ellos creen que es la manifestación de Jesús como Espíritu Santo, la manifestación de Jesús como el Padre y la manifestación de Jesús como el Hijo. Pero ellos lo invocan a los tres. ¿Me hago entender? O las tres manifestaciones, pues, como tal. ¿Sí? De hecho, hace poco, estuvimos con el maestro Oscar en el centro que tuvimos, y hay una pareja que son unitarios, ¿sí?
Y esta pareja, cuando nos reunimos ya para terminar, oramos juntamente ahí con ellos, oramos, yo hice la oración. Y obviamente, como nosotros oramos, Padre, en el nombre de Jesús, esto, ¿sí? ¿Me hago entender? Entonces, después yo los llamé a ellos para hablar ciertas cosas, de cómo íbamos a manejar algunas cosas. Y ellas me dijeron, no, pues no sé, de todas maneras nosotros somos unitarios, no sé usted qué problema tenga con eso o tal cosa, en fin. Yo les di mi punto de vista, ¿sí? Yo les dije la verdad, para mí no hay ningún inconveniente, porque para mí ustedes... Yo no digo que ustedes son una secta, diferimos en algunas cosas, pero tengo un concepto personal muy diferente y creo que no hay problema en que podamos estar juntos, o cierto. Y ella me dijo algo, me dijo, de todas maneras, pastor, yo de igual forma me gustó mucho cuando usted oró, porque usted mencionó a Jesús, oró en el nombre de Jesús, ¿sí? Entonces, para ellos Jesús es todo. ¿Me hago entender? Jesús es para ellos todo. Y realmente para nosotros Jesús es todo. ¿Me hago entender? Porque sin Jesús nosotros no tenemos acceso al Padre ni acceso al Espíritu Santo. Pero ellos, obviamente, como te digo, ellos lo ven de esa manera, de que invocan al Espíritu Santo, pero a través de Jesús. Invocan al Padre, pero a través de Jesús. ¿Sí? Por ejemplo, en el tema del bautismo, ellos bautizan en el nombre de Jesús, ¿sí o no? Y si nos vamos al contexto, Pastor, cultural. perdóname, te interrumpo. O sea, así como yo puse el ejemplo, es que no entiendo esa parte. ¿Cómo, si nosotros invocamos, por ejemplo, en una oración y decimos, Espíritu Santo, guíanos, ¿cierto? Es el ejemplo. Pero entonces, ¿cómo ellos, es la parte que quiero conocer, cómo ellos saben que es la manifestación, pero si no los invocan, entonces no invocan, entonces ¿cómo harían una oración? Danos como un ejemplo. A ver, es que no puedo coger la idea. Por eso, mi amado, te estoy diciendo, ellos invocan la manifestación del Espíritu Santo. ¿Sí me hago entender? Porque ellos entienden... Pero a través de Jesús. Correctamente. Ellos entienden que la obra de Jesús como Salvador fue venir, morir en la cruz, ¿sí? Para darnos salvación. Pero ahora Jesús se manifiesta como Espíritu Santo y que podemos invocar al Espíritu Santo, pero es Jesús quien va a hacer la obra. ¿Me hago entender? Pero ellos igual invocan como tal la manifestación del Espíritu Santo, pero vuelvo y te digo, es a través de Jesús. Ellos no niegan el Espíritu Santo, ellos no niegan al Padre, pero todos los tres los ven en Jesús. ¿Me hago entender? O sea, yo entiendo esto. El ejemplo que pongo, si nosotros decimos Espíritu Santo, guíanos, y nosotros tenemos la convicción que es el Espíritu Santo el que nos va a guiar. Entonces ellos dirían, Espíritu Santo, guíanos, pero ellos no es el Espíritu Santo el que los va a guiar, sino Jesús. Correcto. O sea, ellos, vuelvo y te digo, ellos cuando invocan el Espíritu Santo, ellos no creen que, digamos, es otra persona la que va a estar, ¿sí me hago entender? Sino que ellos creen que Jesús se va a manifestar de otra forma. ¿Me hago entender? Pero para ellos es la manifestación del Espíritu Santo, ¿sí? ¿A través de quién? De la persona de Jesús. Diego. Pastor, sí, yo también entiendo eso, de que ellos invocan a los tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero de todo lo que se realice, pues se haga en el lugar, ellos se reflejan es en Jesús, que Jesús es el que hizo la obra, no el Espíritu Santo, sino Jesús. Claro, así es, perfecto. De hecho, yo les he hablado que una vez alguien me hizo una pregunta que yo tuve que llegar a mi casa y estudiar y mirar en la palabra hace años atrás. Y fue exactamente un pastor unitario, que éramos amigos, trabajábamos juntos y compartíamos palabra, ¿sí me hago entender? Y él me hizo una pregunta, me dijo, Cristóbal, en ese tiempo yo no era pastor, me dijo, Cristóbal, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que sin amor hay cielo? Él me hizo esta pregunta, sin amor, ¿tú crees que hay cielo? Y yo me quedé así pensando
Y vine, llegué a mi casa y me puse a leer. Y luego que nos volvimos a encontrar, le dije, tengo respuesta a tu pregunta. Le dije, realmente sin amor no hay cielo. ¿Sí? Yo le dije, sin amor no hay cielo. ¿Sí me dejo entender? Porque Juan enfatiza mucho cuando él dice que el que no ama no ha conocido a Dios. Entonces, sin amor no hay cielo. Me dijo, estás en lo correcto. ¿Sí? Eso mismo es lo que yo pienso, que sin amor no hay cielo. Por mucho que nosotros profesemos la palabra y todo esto, dice que el que no ama no ha conocido a Dios y el amor de Dios no está en él. Listo. Entonces, bueno, son cositas que, vuelvo y te digo, en lo que hablábamos, en lo que hemos hablado, y yo tuvimos una muy buena relación como tal con esta persona, con este pastor unitario, y no entramos nunca en discusión, simplemente mirábamos, yo le hacía preguntas y le decía, pero ustedes, ¿por qué esto, tal cosa? De pronto, ¿por qué no lo miran así? Y él me decía, pero es que ustedes, o sea, ¿sí me entiendes? Hablamos de ciertas cosas, pero realmente entendí, mi amado, que son personas realmente de Dios, ¿sí? Son personas que su conducta demuestra que son de Dios, sus frutos, es muy importante eso, porque toda secta tiene que mostrar frutos, ¿sí? Y los frutos de ellos demuestran que realmente Dios está en ellos, sin decir que son perfectos como nosotros, que no somos perfectos, pero que tenemos frutos de arrepentimiento, ¿sí? Mi hermana Yesenia, no sé si respondí tu pregunta. Bueno. Sí, pastor, sí. Es que yo tenía entendido, pues lo que yo entendía era que los solo Jesús solamente creían en Jesucristo, en Cristo, no creían más nada. De hecho, porque cuando yo llegué allá arriba, me conseguía un señor y empezó a hablarme y solamente me hablaba de Cristo. Y yo le decía, pero es que la palabra dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él me decía que no, que era nada más Jesús, que fue la primera iglesia que yo visité. Pero sí, pastor, quedé bien, gracias. Gracias, mi hermana. De hecho, en algunas conferencias que yo he escuchado de ellos, ellos, por ejemplo, cuando ellos llenaron aquí el estadio hace poquito, en esa conferencia, el que estaba presidiendo, él hablaba, invocaba el Espíritu Santo. Si Espíritu Santo, ven, toma control de este recinto, muévete con libertad, Espíritu Santo. ¿Sí me hago entender? Entonces, ellos sí creen en el Espíritu Santo, pero, vuelvo y le digo, lo creen como una manifestación del mismo Jesús. Listo. Bueno, entonces, siguiendo el hilo que veíamos, entonces, ¿cómo conocer o identificar una secta? Número uno, cuando Jesús no es el centro de atracción o de atención, ¿sí? Definen otro Cristo o le quitan su valor real y divino a Jesús, ¿sí? Número dos, tienen otra autoridad literaria aparte de la Biblia. Hay otros que ni siquiera tienen esta Biblia, y hay algunas sectas que no tienen esta Biblia, sino que tienen su propio libro como tal que lo rige, ¿sí? De acuerdo a esa persona que para ellos es su Dios, con el cual se han ligado. Recuerden que la palabra religión significa ligarse, volverse a ligar, ¿cierto? Afirman ser la única que está en lo cierto. Note algo importante, y es que hay religiones, y esto se da, mire, y se da cuando de hecho la misma iglesia cristiana, puede, digamos, alguna iglesia desviarse de la sana doctrina y empezar a introducir, digamos, herejías sectarias, ¿sí? Y empiezan a decir que ellos tienen la verdad, que ellos son los únicos que están en lo cierto, ¿sí? Que fuera de ahí no hay otra verdad, que fuera de ahí no hay salvación, ¿sí? Entonces, cuando usted escucha que alguna iglesia, sea que se llame cristiana, óigase bien, porque a veces nos tranquilizamos porque sí, es que ese es pastor, es cristiana, pero así sea que se llame cristiana, cuando una iglesia afirma, ¿sí?, que los únicos que están en lo cierto son ellos, ese grupo, ahí hay un problema ya
grave. ¿Listo? Ahí hay un problema ya grave. ¿Estamos claros? Hay por ejemplo, hay sectas que ellos dicen que ellos vinieron, se establecieron para restaurar el evangelio, porque el evangelio se corrompió y que Dios los puso a ellos para restaurar el evangelio. Cuando usted escuche eso, corra. ¿Sí me hago entender? Porque es que este evangelio no necesita restauración. Los que necesitamos restauración somos nosotros. El evangelio no cambia. ¿Sí me hago entender? Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces, la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios no se deteriora. ¿Sí? Son los seres humanos los que necesitan someterse a la palabra de Dios. Si usted me puede prender sus cámaras porque me siento solo, hablando solo. Si puede prenderme la cámara, no tiene ningún inconveniente, hágalo, porque me siento hablando como solo acá. Entonces, como le decía, cuando alguna grupo o religión, como se llame, afirman que solo ellos tienen la verdad y que fuera de ahí no hay verdad, no hay salvación, eso está demostrando que son una secta. ¿Sí? O que ellos vinieron a restaurar las cosas, a restaurar el evangelio, que recibieron una revelación para traer algo nuevo, entonces hay un peligro. ¿Sí? Maestro Oscar. Pastor, de hecho, lo que usted acaba de decir, que gente que estaba que como que el evangelio se vea contaminado, todo esto, la secta Creciendo en Gracias, que tenía su líder Jesús Miranda, si mal no recuerdo, porque no recuerdo muy bien, él decía que los evangelios no eran para nuestro tiempo y que Dios le había dicho que para nosotros, para los cristianos en este tiempo, era como después del libro de Hechos y que nosotros no necesitábamos el evangelio. Y de ahí salió esa secta Solo Creciendo en Gracia. Así es, así es. Y eso es lo que pasa con la mayoría de las sectas, mi amado, que casi todas parten desde una supuesta revelación o visión que tuvieron, ¿sí? Y entonces desde ahí es que empiezan a establecer cosas nuevas y diferentes a lo que Cristo estableció. Por ejemplo, cuando el Señor dice en el libro de Mateo 28, 19, que dice, por tanto, id y haced discípulos, ¿sí? Bautizándolo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Ahí está nuestra base. ¿Sí me hago entender? Jesús dijo, enséñenles a guardar las cosas que yo les he enseñado. Entonces no puede venirme alguien después en estos tiempos, ya después de 2000 años, a decirme que Jesús mandó otra cosa diferente. No, no se lo acepto. ¿Sí me hago entender? Porque él dijo, claro, enséñenles lo que yo les he enseñado. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo o hasta el fin de los tiempos. Entonces es fundamental eso, que entendamos que nosotros estamos llamados a enseñar fue lo que Cristo dejó, lo que Cristo estableció, ¿sí? Entonces, cuando usted ve que alguien viene con algo diferente, dígale, no, es que Cristo me dijo a mí que predicara, que hiciera discípulos, enseñándoles, formándolos, adoctrinándolos con lo que él había enseñado. Fuera de ahí, no tengo por qué recibir ni enseñar otra cosa, ¿sí? Amén, ¿estamos claros? Entonces, ¿qué otra cosa, número 4, determina o denomina a un grupo que se denomina una secta? Cuando hacen uso de sus propias y privadas interpretaciones de la palabra, ¿sí? Entonces, tienen sus interpretaciones, pero son privadas. Ha visto que hay iglesias que dicen esto, que esto no salga de aquí. ¿Sí o no? Esto es para nosotros, que esto no salga de aquí. Otra cosa que dicen mucho algunas sectas es que nosotros, los que no tienen esta revelación o este conocimiento, no van a entender esta revelación tan profunda. ¿Sí me hago entender? Porque ellos creen que ellos están como por allá tan altos que los demás son unos ignorantes que no pueden estar a su nivel para entender lo que ellos están enseñando, pero es mentira. Es porque simplemente están introduciendo una mentira, una falsedad, una secta, ¿sí?
porque yo no puedo, y la Biblia dice claramente que la palabra no es de interpretación privada, o la profecía no son de interpretación privada. Yo no puedo formar un grupo, encerrarlo y decirle, bueno, es que aquí nosotros somos esto, es que aquí nosotros nos regimos así, es que aquí nosotros, es que esto no salga de aquí, no, como así que no salga de aquí, que es el evangelio no se puede encerrar. ¿Sí me hago entender? Pablo mismo dijo, yo estoy preso, pero el evangelio no está preso. ¿Sí? Entonces, no podemos hacer de la Biblia, de la escritura, y sacar interpretaciones de uso privado, porque eso nos convierte en una secta. Y cuando usted vea eso en cualquier lugar, diga que es una secta. ¿Sí? ¿Estamos claros? Porque si la Biblia es ¿para qué es la Biblia? Para instruir, para madurar al creyente, para llevarlo a alcanzar la estatura del varón perfecto. ¿Por qué si yo tengo una revelación, una visión? Porque tiene que ser de interpretación privada, ¿sí? No, eso tiene que ser exponerlo para el servicio de todos los cristianos. Entonces, ¿por qué se retiene y se guarda y no quieren que otros lo sepan? ¿Por qué? Porque ya saben que hay una falsedad y ellos no, de pronto el diablo que los ha engañado. Número 5, enseñan al hombre a seguir su propia o a conseguir su propia salvación. ¿Sí? Cuando en un lugar enseñan que la salvación no es por gracia, mire que yo les hablaba ahorita algo muy fundamental, hablando de esta doctrina o esta religión de los unitarios, ¿sí? Que las cosas fundamentales que caracterizan a cualquier persona como seguidora de Cristo, ellos las tienen. ¿Sí me hago entender? Entonces, ellos enseñan, o a las sectas como tal, enseñan al hombre a conseguir o adquirir su propia salvación por su cuenta, con sacrificios, con esto, con lo otro, ¿sí? Entonces, desdibujan o cambian, digámoslo así, el sacrificio de Cristo. O sea, no sirve el sacrificio, yo que usted tiene que hacer algo para ser salvo. Si usted no hace eso, usted no es salvo, ¿sí? Entonces, eso convierte a cualquier religión en una secta. Listo, porque todos creemos y sabemos, estamos parados en esa verdad, y es que la salvación es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Listo. Cuando, por ejemplo, mire, es que en la mayoría de las sectas enseñan ya te doy la palabra, mi paz. Enseñan ciertas normas que el que no las cumpla, o sea, prácticamente esas normas tienen que ser de un cumplimiento obligatorio si la persona realmente quiere ser salva. ¿Sí me hago entender? Son normas. Pero ¿por qué lo hacen? Porque el ser humano, desafortunadamente, en su miedo o en su deseo de buscar a Dios, pero en la ignorancia, a veces se cae en estas cosas y se termina haciendo cosas porque el ser humano quiere ser salvo, pero dicen, bueno, es que para ser salvo usted tiene que hacer esto, tiene que cumplir con estas normas, tiene que cumplir con esto. Entonces, el ser humano cae en eso, obedece a eso, ¿sí me hago entender? Pero cuando la verdad llega a alguien, escuche, cuando la verdad llega a alguien, llega por convicción y llega por revelación, por lo tanto, esa verdad, ¿sí? Es difícil de que sea removida. ¿Sí me hago entender? Porque hay un convencimiento tan claro en esa verdad, ¿sí? Y es que nosotros no estuvimos en el Gólgota, no estuvimos en el lugar de la crucifixión, no estuvimos ahí, lo hablamos el domingo en la Santa Cena, no estuvimos en el momento de la crucifixión, pero en este momento hay una convicción de eso que yo me siento como si hubiera estado ahí. ¿Sí me hago entender? A mí nadie me puede mentir eso, nadie me puede decir que eso no fue así, yo me siento como si yo hubiera estado ahí. ¿Sí me hago entender? Y eso es fe, ¿sí? Y eso es verdadera fe. Y eso son principios que nadie te puede mover de ellos. Pastora Sandra. Amén, Pasto, así es. Yo lo que quería aportar es lo que de pronto en algún momento intervine en uno de los
de los discipulados, esa delgada línea donde personas utilizan esa parte, ese versículo, donde es por fe, no por obras, entonces creen que pueden seguir pecando deliberadamente y simplemente pedir perdón, porque si tengo que obedecer el mandamiento, la norma, eso es obras. Es que si me arrepiento, sí, eso es obras. Y hay personas que caen en eso, pecan deliberadamente creyendo que como simplemente es por fe, ya no tienen que obedecer los mandamientos de Dios. ¿Sí me entiende? Hay personas que lastimosamente esa delgada línea la cruzan, la pasan y ya simplemente es por fe. No, es que haga lo que haga, ya soy salvo y ya ahí se paran en esa postura. Solo quería pues como intervenir en esa parte de mi pastor. Amén. Aunque Gracias, mi lo que nos pastor. acabaste de hablar está claro. No, gracias, mi pastor. No, y está bien, eso está bien porque a veces realmente sí podemos pensar de que lo que dice el apóstol Pablo, que no usemos la gracia como pretexto para pecar. O sea, fue por fe, entonces no hicimos nada, Cristo nos salvó. Caemos a veces en el pensamiento de estos reformados que dicen de los salvos siempre salvos. Entonces nos tranquilizamos porque igual vamos a ser salvos, ¿sí? Pero Jesús dijo claramente, la palabra de Dios es clara. Sabemos que la salvación no hicimos nada para tenerla, fue un regalo que nos entregaron, ¿sí o no? Y ese regalo nosotros tenemos que cuidarlo. Ahora, la fe o ese regalo que tuvimos nos tiene que llevar a nosotros a desarrollar amor. Y ahí es donde está la clave de todo. ¿Sí me hago entender, mi pastor? Entonces, parte desde algo. Si el regalo que me dieron, que yo no merecía, y yo no le doy ese valor a tal punto de yo enamorarme tanto de Dios, y el amor por Dios me va a llevar a ¿qué? A vivir en obediencia a Él. ¿Me hago entender? Entonces, ahí está el punto, es lo que habla ahorita. ¿Habrá cielo sin amor? Yo creo que no hay. ¿Por qué? La Biblia dice, el Señor dice, el que obedece mis mandamientos, ese es el que me ama. Y yo le amaré y vendremos con mi Padre y moraremos en Él. ¿Me hago entender? Entonces ya los mandamientos, el guardar los mandamientos es por el amor que le tengo. ¿Sí me hago entender? Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice la Biblia. Entonces, el punto es que hay gente, mi pastor, ya gracias por esa pregunta, esa intervención, hay gente que puede estar en una iglesia obedeciendo sin amor. ¿Sí me hago entender? Obedeciendo por manipulación. ¿Notas esta diferencia? Obedecen por manipulación, obedecen por control, obedecen por miedo, pero no llevan a la gente a desarrollar amor por el Señor. Es que es el amor el que me va a llevar a ¿qué? Hombre, a obedecerle, a hacer lo que Él quiere, a agradar su corazón, a que Él esté contento, gozoso con lo que yo hago con mi vida. ¿Sí me hago entender? A tener una vida rendida por amor, ¿sí? Entonces, hay gente, vuelvo y digo, que obedece, pero obedece porque le dicen, si tú no obedeces, Dios te corta, si tú no obedeces, Dios tal cosa. Entonces la gente obedece como con ese miedo, y es que eso también es ponernos, después de que fuimos libres, volvernos otra vez, como quien dice, a aprisionar, ¿ya? Entonces, el evangelio es algo que es tan voluntario y que es de un desarrollo personal impulsado por el amor, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque, de hecho, cuando Jesús dice, vayan y prediquen este evangelio, el que crea será condenado, el que crea será salvo y el que no crea será condenado. Es una decisión personal, pero, vuelvo y digo, de ahí para allá tiene que haber un desarrollo del amor hacia Dios, ¿sí? Porque cuando Jesús dice, ustedes me aman porque yo los amé primero. Entonces es tomar ese amor de Dios y nosotros amarle a Él y por ese amor obedecerle. ¿Cierto? Bueno, entonces, número 6. ¿Cómo conozco una secta? Número 6. Tienen una teología o su estudio como tal, el estudio del carácter de Dios, que es cambiante. O sea, hoy dicen que hablan de una forma sobre el carácter de Dios, pero ya el otro día o al tiempo
cambian eso, ¿sí? Por una nueva revelación que tuvieron. Entonces ya no era así como dijimos, sino que ya es otra revelación. Mire, si hay algo que tenemos que tenerle mucho cuidado en este tema de la apología, ¿sí? Presentar defensa a la sana doctrina, y algo que tenemos que tener mucho cuidado, esas revelaciones que tratan de generar cambios. ¿Sí me van a entender? De que no, viene una revelación, entonces a través de esa revelación hay que cambiar esto, hay que sustituir esto por la revelación que vino. Mucho cuidado con eso. ¿Sí me hago entender? Mucho cuidado con las revelaciones, ¿sí? Porque la mayoría de las sectas se han creado por una falsa revelación. ¿Me hago entender? Que quizás les habló quién sabe qué ser, cierto, qué entidad oscura les habló, y entonces desde ahí se establece o se establecieron la mayoría de las sectas. ¿Ya? Número 7, las sectas casi siempre traen una nueva enseñanza. Ya la palabra, la Biblia, ya a veces la creemos como algo ya obsoleto, ya sin valor, sin sentido en el mundo actual. Algunos dicen, no, es que la Biblia fue para tiempo anterior, pero para este tiempo no. O sea, y ya traen una nueva enseñanza. Rechazan el cristianismo histórico, ¿sí? Rechazan el cristianismo histórico. Número 9, pretenden tener explicación para todos los misterios de la Biblia, de la vida, perdón. Tener una explicación para todos los misterios de la vida. Que entonces cayó un rayo. Porque lo que pasa es que ese rayo fue esto y todo le buscan una explicación, y son ellos los que creen que pueden traer una claridad, una explicación a todas las cosas, los misterios. Hay cosas que son misterios, ¿sí me hago entender? Hay cosas que son misterios, que nosotros cuando tratamos de entender ciertos misterios, mira, hay misterios que no son revelados, ¿sí me hago entender? Hay misterios que no nos son revelados, ¿ya? De hecho, la Biblia dice, las cosas reveladas pertenecen a ustedes y a sus hijos, pero las cosas secretas pertenecen a Dios. Ahí está, ¿sí? Lo que Dios no quiere revelar, no lo quiere revelar, ¿sí? Entonces, es eso. Número 10, deben ser fieles a sus líderes, aunque estos estén equivocados. O sea, obligan a la gente a ser fieles. Es que usted no tiene que mirar si el líder se equivoca o no se equivoca. Eso no le compete a usted, ¿sí? Eso no le compete a usted. Usted solamente tiene que sujetarse y someterse. Entonces la gente sabe, es que el líder falló, pero es que yo me tengo que sujetar. La Biblia dice, no toquéis a mis ungidos. ¿Me hago entender? Entonces desde ahí manejan control, manipulación y todo esto, ¿sí? Entonces mucha gente en estas sectas, y déjeme decirle que hay iglesias cristianas que manejan este perfil, ¿sí? ¿Por qué? Porque para tener el control de la gente empieza la manipulación, ¿sí? Empieza el terror, el miedo. Cuando el líder se hace ver como el supremo, como el super tal, ¿sí me hago entender? Hay un peligro, ¿sabes por qué? Porque termina la gente, o termina más bien ese líder llevando a la gente a que caigan en lo que es, ¿cómo se llama? ¿Cómo es la palabra? Los que adoran, ¿cómo se llama? Recuerden que se me fue. ¿Cómo es que usted le dice a los de la iglesia tradicional, los católicos, que son qué? ¿Ven? Se me fue la frase. Pastor, de pronto idólatras. Idólatras es la palabra, se me había ido la frase. Es cierto, se cae en esa idolatría. Y cuando una congregación cae en la idolatría, esa iglesia es dominada por el pastor como él quiera dominarla. ¿Me hago entender? Porque la manipulación parte desde cuando un pastor empieza a decir, ojo, usted no puede levantarse contra el ungido. Mire, a la iglesia hay que enseñarle a respetar al pastor. A la iglesia hay que enseñarle a honrar al pastor. A la iglesia hay que enseñarle a que el pastor fue la persona que Dios puso para guiar, para cuidar y para enseñar a un pueblo. Hay que enseñarle eso. Pero cuando ya se pasa de ese límite y ya se cae en eso de que el pastor es intocable,
¿Sí me hago entender? Que al pastor usted no puede, mejor dicho, tiene que caminarle pasitico, ¿sí? Entonces, desde ahí se empieza a ejercer el control y la manipulación. Pastora Sandra. Pastor, en esa parte es tan tremendo que personas que uno sabe que están en iglesias así, uno por la palabra les ha mostrado el error, y sabe que dicen, sí, pastora, yo le entiendo, la palabra dice así y yo le entiendo lo que usted me está diciendo, pero aquí se hace lo que mi pastor dice y punto, y con él hasta la muerte. Así es, así es. Y ahí es donde es que el ser humano, pastor, el ser humano es así, o sea, el ser humano para ejercer sujeción, el ser humano para cumplir con lo que la Biblia habla de la sujeción, muchas veces tiene que caer en eso, en ser manipulados y controlados para que puedan andar ahí, como perro faldero. Pero realmente todo esto debería de suceder por un deseo propio y por el conocimiento que tenemos de la palabra y el querer obedecer la palabra. ¿Me hago entender? Entonces, me gustó mucho en un tiempo atrás que estuve en un evento con el pastor, ¿cómo se llama? Bueno, se me fue el nombre, y él enseñaba algo sobre la novia del Cordero y el amigo del novio. Eso fue poderosísimo ese día. Itiel Arroyo, dio esa enseñanza. Y puso una mujer vestida de novia, otro que hacía el papel del novio y otro que hacía el papel del amigo del novio, ¿sí? Entonces, cuando no entendemos y cuando no comprendemos esto, a mí eso me abrió un panorama espectacular. ¿Por qué? Porque a veces el amigo del novio, ¿sí?, termina a veces coqueteando con la novia y atrayendo a la novia hacia él. ¿Me hago entender? Entonces se comete un gran error cuando un pastor quiere atraer la novia de Cristo a que el pastor sea el centro, ¿sí? No, el novio tiene que saber que está puesto ¿para qué? Para preparar, vestir a la novia, ataviar a la novia, para presentársela a ¿quién? Al novio, ¿sí? Pero el problema es que a veces el amigo del novio termina coqueteando con la novia. Y ahí es donde pasa de que ya la novia quita la mirada de ese novio que se dejó de presentar porque ya ahorita el pastor es el centro, ¿sí? Y todo lo que pide es veneración y adoración para él. Listo. Entonces, número 11, se presentan estas sectas como cristianos para poder infiltrar sus creencias erradas, ¿sí? Entonces, no todo el que dice cristiano, usted sabe que no todo el que dice cristiano es cristiano, ¿sí? Por sus frutos los conoceréis. Muchos de los seguidores de una secta se enojan cuando usted les contradice. Y eso es una clave muy importante, porque hay gente que usted se sienta a hablar con ellos y escuchan, sí, hablan, pero también escuchan, pero cuando una persona está en una secta, cuando usted ya trata como de hacerle ver lo contrario a sus creencias, ahí hay un confrontamiento fuerte, porque ya ellos se enojan, ¿sí? Muestran de alguna forma el disgusto, ¿sí me hago entender? Entonces, bueno, estas 12 cosas son más o menos para que podamos distinguir una secta como tal, ¿sí? Creo que si usted la copió, ya usted sabe, si la dejó en su mente, que usted cree que pueda conservarlas, pero es importante saberlas, porque recuerda que estamos llamados todos a hacer apologética a la sana doctrina. Como empecé hablando, que dice Primera de Pedro, sí, que dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, ¿sí? Todos estamos llamados a presentar defensa ante la sana doctrina. ¿Me hago entender? Por eso el apóstol Pablo fue enfático en eso. Cuando él se daba cuenta que alguien quería entrar a la iglesia con una falsa doctrina, él inmediatamente mandaba una carta, mire, tengan cuidado saquen a expulsen a porque es que no podemos permitir que se infiltre lo que es una falsa enseñanza o una herejía que después termina volcando la iglesia ¿a qué?
a un ambiente sectario. Listo, como les decía, todo empieza con una herejía. No el que es hereje necesariamente hace parte de una secta. Cualquiera podemos en algún momento hablar una herejía, decir una herejía por una mala interpretación, sin el deseo y el ánimo de hacerlo. Pero cuando ya esa herejía que ya es de manera ordenada, ¿sí? Y forma un grupo, ya eso se convierte en una secta. Preguntas y terminamos. ¿Inquietudes? Y a su nombre, gloria. Pastora Sandra, tenías la mano levantada, no sé si se te quedó desde ahorita o quieres decir algo. No pase, me quedo levantada. Ok. Bueno, menos mal tenía por ahí a Ur y a Aarón y a Ur que le tenían a Joana a sostener. Kelly. Bendiciones a todos. Pastor, no, solamente quería como recalcar y resaltar como la importancia de nosotros como iglesia conocer esto y de cuidarnos, ¿cierto? Precisamente porque es un peligro, una advertencia de la cual la palabra nos hace. Y muchas veces nosotros como iglesia estamos tan desapercibidos de lo que puede ser ese tema de las falsas doctrinas, de enseñanzas nuevas, ¿cierto? Y estamos más enfocados en otras cosas, como por ejemplo lo que puede ser la persecución de la iglesia, ¿cierto? Pero no enfocados en lo que realmente afecta a la iglesia, pues sabemos que la persecución no afecta directamente a la iglesia, pero este tipo de cosas, de doctrina, de falsas enseñanzas, sí es una amenaza real para nosotros, ¿cierto? No, y pensar, pastor, o decir que las herejías o digamos este tipo de cosas entran a la iglesia de forma tan sutil que nosotros las podemos pasar por desapercibidas, ¿cierto? Una vez leía sobre esto un poco y decía que las falsas enseñanzas o las sectas, este tipo de apostasía, en fin, empieza pastor dando, por ejemplo, una enseñanza a alguien, dando un 90% de verdad, pero un 10% de mentira. Pero eso era lo suficiente para empezar a dañar una organización o para empezar a dañar como la iglesia como tal. Entonces, la importancia de conocer eso y de cuidarnos de esto también. Bendiciones. Ok, muchas gracias. De hecho, de pronto dentro de ella miramos un poco sobre esto, lo que dijiste ahorita, porque es exactamente como se va introduciendo una falsa doctrina, una herejía o una secta. No siempre se empieza manifestando 100% una mentira, ¿sí? Sino que se presenta un 90% de verdad y un 10% de mentira. Y con ese 90% es muy fácil tapar ese 10%, pasarlo desapercibido. Y es que ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, en algún momento, estando en alguna iglesia, estábamos en una iglesia, y alguien, un joven, ¿sí? Prácticamente no estudioso de la palabra, ni tan alineado con Dios, ¿sí? Leyendo Isaías 58, que leyó Isaías 58, donde dice, este es el ayuno, este es el ayuno que yo escogí, que dice el Señor, ¿cierto? Y dice, ustedes ayunan de esta manera y dejan de comer y ponen la cara como junco y toda esta cuestión, pero el ayuno que yo escogí es desatar las ligaduras de impiedad y bueno, en fin, ¿cierto? Entonces lee este pasaje y desde ahí lo compartió con el pastor de la iglesia. El pastor entendió esto como una revelación, ¿sí? Como una revelación, y desde ahí se cesaron los ayunos. Ya no se hacían ayunos porque el Señor había dicho que el ayuno que él escogió no era aguantar hambre, no era dejar de comer, sino simplemente desatar las ligaduras de impiedad y dejar libre al cautivo, en fin. Entonces mire qué tan fácil se puede introducir una falsa enseñanza. En ningún momento el Señor está diciendo ahí dejen de comer, sino que la manera en que estaban dejando de comer no era la correcta, ¿sí? Porque ahí dice ustedes dejan de comer, pero están hablando del otro, están esto, entonces, ¿sí me hago entender? Entonces, el punto no es que se deje de ayunar, porque Jesús lo enseñó con su vida. ¿Cómo ayunó él? Absteniéndose de comida. O sea, nosotros no podemos cambiar
la verdad de la palabra, ¿sí? Entonces, es que yo puedo hacer, mire, es que a veces uno escucha, y que es que yo puedo hacer ayuno del televisor, yo voy a hacer un ayuno del celular, yo voy a hacer un ayuno de tal, no, es que eso no es la Biblia cuando habla de ese tipo de ayuno. ¿Dónde me metes un pasaje que alguien ayunó, que por el celular, que por el computador, que por esto? No, 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 no. El ayuno es abstenencia de alimento. En eso radica el ayuno. Abstenencia de alimento físico para dedicar ese tiempo a Dios y a llenar el espíritu. Eso es el ayuno. De ahí para allá todo el invento de hombre. Pastora Sandra. Ahora sí levanté la mano. Pastor, no, estaba pensando antes de que la hermana Kelly hablara y me quedé pensando en eso y ya después la escuché a ella. Sí, Pastor, la sutileza con la que puede entrar todo esto a la iglesia y más cuando vos llegas a una iglesia y lo primero que el pastor te dice es, tú puedes hablar, tú puedes opinar, tú puedes pesar la palabra. Si yo en algún momento caigo en algún error, me puedes corregir, me puedes hablar. Y he ahí cuando ya uno de pronto habla con algún siervo y cuando uno ve que algo está en peligro y cuando hablas ya sales tú como el rebelde, como el hereje, como el Absalón que quiere dividir, como todas estas cosas, cuando vos te das cuenta que están cayendo en un error doctrinal o cuando están cayendo en ser secta. Entonces es eso, esa sutileza y para después de pronto no reconocer el error en el que se está cayendo. Siempre todo es con mucha sutileza. Amén, mi pastor, así es, así es. Por ejemplo, hace que 8 días, 15 días fue que yo prediqué un domingo sobre que hablaba del profeta joven y el profeta viejo. Y hablé de lo que fue la división del reino de Israel. Hablé de Roboam, ¿sí? El hijo de Salomón, y hablé de Jeroboam. ¿Sí? Y hablando de este personaje Jeroboam, yo lo expuse, digamos, como que él empezó su reinado por rebeldía, ¿cierto? O sea, el enfoque era dar a conocer que él se rebeló luego con Dios y ahí fue donde Dios manda al profeta a decirle, a hablar en contra del altar y todo esto, ¿cierto? Y cuando me bajé, por ejemplo, mi hermana Yesenia se me acercó y me dijo, pastor, tú predicaste esto, pero dijiste que él había sido rebelde, ¿verdad? Y yo le dije, mi hermana, sí, está bien, tienes toda la razón. O sea, de pronto me enfoqué en la rebeldía, ¿sí? En el momento en que él se rebeló y que hizo lo malo, lo contrario a la voluntad de Dios, pero de pronto lo manifesté como que él había empezado su ministerio con rebeldía, ¿sí? Le dije, tienes toda la razón, ¿sí? Entonces, a veces vuelvo y le digo, mire, la Biblia es el libro más misterioso, más profundo, más difícil del ser humano entender y comprender. No es como cualquier libro que a alguien se le ocurrió escribir. Sí me hago entender. La Biblia, recuerden que es la palabra de Dios y es un libro sagrado, misterioso, tiene profundidades, requiere interpretación, requiere el Espíritu Santo que revele. O sea, eso es un libro vivo. Sí me hago entender. Entonces, es difícil, por ejemplo, que un pastor diga, ve, yo he predicado toda la vida y yo nunca me he equivocado en nada. Yo creo que eso no existe. Sí me hago entender. De alguna manera, en algún momento podemos malinterpretar cualquier pasaje. Pero entonces, vuelvo y digo, eso no convierte a alguien en un hereje o en un rebelde o en un sectario. Simplemente fue una malinterpretación y que el Espíritu Santo o en su momento cualquier persona le hace entender o saber y se genera una corrección, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿alguien tiene alguna otra pregunta referente al tema? ¿Inquietud? ¿Nadie más? Ok. Entonces, lo único que quiero es que a usted le vaya quedando claro estas cosas, lo que estamos hablando, porque es necesario, importante
como hijos de Dios, sepamos, conozcamos, porque hay una advertencia de Dios. Cuídense, ¿sí? Cuídense, presenten defensa, ¿sí? Ante aquellos que quieren de pronto tergiversar la sana doctrina. Amén. Vamos a orar y terminamos dando gracias a Dios y a ustedes por su participación. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, te alabamos, te glorificamos porque eres bueno y porque nos ayudas siempre, Señor amado, a conocer y aprender más de ti. Padre de los cielos, yo como ministro de tu evangelio, como la cabeza, Dios, de esta congregación, te pido que siempre, Dios, nos guardes, Señor, de las falsas enseñanzas. No somos perfectos, no somos los más conocedores de tu palabra a profundidad, pero a la medida, Señor, en que conozcamos, ayúdanos a hablar con verdad. Señor, Dios de los cielos, pero también ayúdanos, Señor, a tener el discernimiento y el conocimiento de tu palabra para entender, saber y conocer cuando alguien, Señor, pueda venir con una falsa enseñanza, Señor, y podamos defender la sana doctrina. Podamos presentar, Dios, a apología ante aquellos que quieren, Señor, dañar, tergiversar tu verdad. Ayúdanos a todos, Señor, a ser defensores de tu verdad. Ayúdanos a todos, Dios, a tener ojos abiertos y oídos, Señor, selectivos para, como decía ahorita tu palabra, Señor, no estar dispuesto a escuchar todo lo que nos quieran hablar, sino tener oídos selectivos. Padre, guárdanos en este tiempo tan difícil de caer en el engaño, de caer en una mentira, porque dice tu palabra que el apóstata, Señor, según tu palabra, es el que escucha, ¿sí? Porque dice tu palabra que en los últimos tiempos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. O sea que el problema es escuchar. Ayúdanos a escuchar tu verdad, tu voz, tu palabra y tu Espíritu Santo, que nos guíe a toda verdad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Todopoderoso repose sobre cada uno de ustedes, les bendiga y les dé una noche llena de paz, de gozo y de tranquilidad. En el nombre de Jesús.